La capital de la noticia está en todas partes. La mejor información lo trae. Las noticias Mayiruponi, la número 1 de nuestra región. Desde el norte de Guaymas, Sonora, México, la mejor información de Mayiruponi está en todas de nuestras plataformas, en todo México y Latinoamérica. Síguenos en todas de nuestras redes sociales y visita lasnoticiasmlp.com. Sintoniza FIA TV y escucha FIA Radio en el 107.1 FM en Guaymas. Las noticias Mayiruponi, información de verdad, de Grupo FIE. Esta es una producción de Grupo Noticiero en Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias Mayiruponi. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de Mayiruponi y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom. Con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El Lado Informativo. Amigos de toda acá Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí nos sintonice en cualquier parte del mundo. Y bueno, acompañados en este lado informativo correspondiendo a la fecha en este viernes de marzo del 2024. Por supuesto, para arrancar completamente en esta primera semana de dicho mes, vamos a hablar completamente un tema bastante algo que esto podría dar mucho que pensar. No digo que esto tenga que ver con algo que sí tiene algo de lógica después de todo. En este viernes de marzo, y como muchos sabemos, en esta ocasión especial, como es Día de la Mujer, el 8 de marzo, ya sabe, donde todos tenemos que marchar por los derechos, que tenga que ver con el tema de los abortos y que tenga bla, ya sabe, tipo de cosas. Por favor, no me funen, hermano. Lo digo con total transparencia, que esto me va a terminar funando diciendo cualquier barbaridad que tenga que ver en contra de mujeres. Por supuesto que no, ni siquiera una Pegasista me haría exactamente, al menos claro que fuese una gachatuber tipo suicida. Pero venimos obviamente por un tema que vamos a tocar esta semana y pese a quien pese, pero realmente este es un tema un poco más reciente y de forma un poco más ético y profesional lo más posible, un tema de reflexión podemos decir exactamente que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes que nada les habla una vez más Crítico Transgresor en este viernes que estamos correspondiendo, que es 8 de marzo, en este episodio número 178. Es momento de irnos completamente a un tema fuera de nuestro fandom y quisiera hablar sobre realmente algo que nos impactó a todo el mundo y relativamente puedo decir con total certeza, esto es lo que muchos indican, que esto iba a terminar no de lo peor o de la mejor manera. Estamos hablando de un verdadero acontecimiento fuera del kayfabe, podemos llamar así. Sí, hablamos realmente de este acontecimiento que marcó un antes y un después. Estamos hablando de nada más y nada menos que el legado ha tenido relativamente a Akira Toriyama en esta jornada de hoy y cómo realmente impactó su historia alrededor del mundo. Y quiero ser demasiado muy honesto con todos ustedes el día de hoy y vamos a compartir realmente todo el trayecto que hemos conocido de él durante su legado. Aparentemente todos fandoms, ya sea bronis, otakus, furros, gamers, políticos, fans de cualquier tipo de celebridades y todo lo demás, incluyendo comunidades de luchitas y hasta algunos políticos, pues decir exactamente, todos quedaron completamente en shock al saber relativamente de todo el acontecimiento que se armó durante todo este bardo que alrededor durante días. No me quedo nada sorprendido ante esta situación que estamos viendo en estos momentos. Y resulta
que esto, no digo que esto va a terminar mal o va a terminar bien. El mundo a veces es demasiado muy cruel con nosotros mismos, pero lo más esencial tiene que ver con alguno que esto nació completamente bajo una influencia que, si bien esto canalizó alrededor del mundo, y vaya que esto podemos decir con muchísima anticipación, todo el mundo ya lo sabía, y muchos prepararían a lo que muchos significaba este acontecimiento, que realmente fue lo que marcó a toda una trayectoria, a toda una generación, ya que realmente su fallecimiento fue el 1 de marzo, pero no se dio público hasta el día de hoy, 8 o 7 de marzo de este mismo año 2024, que obviamente este tipo de noticia podemos decir que estuvo guardado confidencialmente durante desde una semana hasta que no se publicó días después. Es que quiero ser realmente muy franco con esta situación, porque realmente hablar realmente de las tristes tragedias es parte de nuestra esencia, incluso aunque sea dentro o fuera del fandom, pero relativamente simplemente ha sido un motivo muy serio que estamos guardando en nuestro interior. Por lo tanto, fue el principal motivo de todo este atropello, pero también ha dado muchísimas declaraciones. Pero quiero ser exactamente muy reflexivo sobre este motivo, y no digo dar mi opinión, sino un punto de vista, porque realmente es considerado como el padre del shonen moderno, como realmente fue quien había reconocido como el padre del shonen moderno, que incluso había canalizado completamente de todo lo que pasa, aparte de lo que muchos señalan como el gran precursor, ya que este tipo de género ha traído a más de una ocasión, incluso hasta One Piece, puedo decir exactamente, tenía esa misma fórmula que el propio Toriyama, pero la diferencia en el tema de cuánta duración fue lo que más llamó la atención a más de uno. Pero aquí Dragon Ball es quien cambió completamente la historia desde que todos conocemos, ya que al alcanzar completamente no solo su fama o su popularidad o ha tenido las mejores ganancias, pero el tipo es un ser humano que más había amado su trabajo, como debió seguir relativamente al pie de la letra, ya que su carrera artística va más allá de lo que dicen, más que ser un reconocimiento, ya que lo que tiene que ver con Akira se basaba también por otro inspirador, y en ese entonces Osamu Tezuka, que también inició con este tipo de género del anime durante la televisación. ¿Qué es exactamente televisación? Quiere decir que cualquiera de sus dibujos basados en manga se van directamente a la televisión, cuando relativamente en Japón en aquellos años o aquellas épocas era televisión en blanco y negro, pero a la llegada de la final de los 60 y principios de los 70 trasladaría a la televisión a color. Por eso esa fórmula que inspiró a Akira por parte de Tezuka fue lo que llevó completamente a ser el siguiente que encabezaría la futura generación de los diferentes animes, no solo para la televisión, sino también a nivel mundial, que cambiaría completamente en el mapa. Incluso trabajó en una ocasión en la película de Disney 101 Dálmatas, esto lo cual se confirmaría, o al menos según bajo una pequeña teoría. Pero su historia es donde muchos más aborda relativamente fue la creación de Dr. Slump, es decir, su primer manga que había experimentado completamente su carrera. Si bien la historia de Dr. Slump puede ser que tenga un género de comedia un poco más simplista o algo más extraño, pero puedo decir con muchísima antecedentes, con muchísima anterioridad, iba a decirlo, sería lo que significó pequeñas bases para construir su siguiente manga, que esto podía atravesar varias fronteras. Desde entonces, Dr. Slump había debutado en 1978 en el mundo de los mangas, pero no se dio hasta la época de los 80, que donde comenzó su primera popularidad. Por lo tanto, ahí empezó su trayectoria. Si bien al inicio, puedo decir, no tuvo buenísima recepción con el público, pero todo cambiaría de golpe unos años después, en 1984, que ahí comenzó relativamente de todo lo que está acontecido en tiempos un poco más modernamente ortodoxos.
La saga de Dragon Ball apareció por primera vez en 1984, que lo vuelvo a repetir, fue lo que marcó completamente a toda una generación a través del medio como es Weekend Shonen Jump, una especie de revista donde obviamente los mejores animes que hoy en día se están cimentándose poco a poco las bases para crear lo que son los conceptos de la cultura popular. Incluso según la historia, relativamente todos conocemos la historia original, que un niño venía del espacio, tuvo una especie de un chinchón de la cabeza y se olvidó realmente de quién era realmente su identidad para convertirse en un guerrero en busca de las esferas del dragón para conceder los deseos. Esto lo cual fue la primera esencia que todo se caracterizó desde un principio. Incluso posee la cola de mono, cosa que realmente en años más tarde, es decir, en los siguientes volúmenes y en diferentes sagas, ya va a omitir relativamente de dónde venía su raíz, de dónde había dado a conocer sus verdaderos orígenes. Junto con sus amigos recorriendo diferentes partes del mundo en busca de las 7 esferas, soportando completamente todos sus enemigos quienes atraviesan su camino. Bueno, ya entenderán por qué. Luego así la historia sigue siendo muy poco genérica, o al menos de los casos sí hubo tramas un poco interesantes desde la saga de Piccolo Daimaku, pasando por el torneo de artes marciales, incluso cuando llegó lo que significó los cambios de la actitud un poco más moralistas, siendo específicamente con la llegada de Dragon Ball Z, que ahí es donde daría inicio al giro de 100 o incluso 360 grados de todos los acontecimientos que se basaban literalmente en el manga. Hay cosas que habían optado, pero hay otras cosas que se habían adaptado. Puede ser que su biografía puede ser muy complicada de leer, pero realmente su trayectoria fue lo que más llamó la atención a más de una ocasión. Por lo tanto, esta saga ha nacido completamente con un objetivo de donde completamente ha dado la vuelta al mundo gracias a Dragon Ball Z. Con la llegada de su primer hijo, la saga donde más abordaba su primer rival, que incluso para mí, o como muchos sabemos, la rivalidad entre Goku y Vegeta fue lo que marcó completamente no solo toda una generación, sino también motivos que nos sobran, porque esta rivalidad sí le encaja muy bien, ya que al inicio era un combate tipo clásico, pero con los años sigue siendo una rivalidad que posiblemente no duraría, o mejor dicho, duraría más tiempo, incluso en ocasiones a veces lo ayudan, pero lidiando con enemigos desde los más fuertes hasta los más, puedo decir que Goku también tiene que ver con la carga de siendo un extraño Garisu, de vez en cuando fue, y realmente su legado fue lo que más impactó como muchos. Hasta la fecha sigue dando la vuelta al mundo gracias al doblaje latinoamericano y también de sus influencias en otras series y en otras partes del mundo, sobre todo en aspectos un poco más inesperados, y por supuesto en esta semana sí tiene algo mucho que pensar. Después de todo lo que hemos contado un poquito, también su legado fue lo que influenció más adelante a diferentes animes que basaría a la historia. Como muchos sabemos, la creación de todo fue el que más llamó la atención a diferentes creadores, como Masato Kishimoto, el creador de Naruto, Tite Kubo, el creador de Bleach, y por supuesto el que más obviamente lidió durante muchos años en Toei Animation, One Piece, creado por Eiichiro Oda, que según obviamente tengo entendido, Oda y Toriyama eran amigos y por supuesto compartían obviamente universos alternos de vez en cuando cuando se trata de sus franquicias. Incluso cuando se trata de Toei Animation, su casa madre, fue lo que más dado mucho que pensar. Sobre todo sus series han marcado completamente a toda una trayectoria que incluso no podían completamente superar a los números de ventas en cuanto a los mangas, producciones que cada serie se estrena año tras año, y por supuesto la cultura cada vez es influenciada. Por lo tanto, hay proyectos que él mismo se había alejado por motivos obviamente que nadie podemos decir absolutamente de todo. Pero el más reciente proyecto llamado Sazlan, sí, obviamente él mismo había creado Sazlan. La verdad, obviamente no me llama la atención desde un principio. Creo que trato de ver realmente y apenas es otra serie más dentro de lo que tiene que ver con Toriyama en su currículum. Por lo tanto, fue el principal motivo de donde surgió esta serie, y realmente
había cargado completamente toda la responsabilidad, todo lo que había hecho durante años y años de esfuerzo. Bueno, sin contar Dragon Ball Daima, porque esto, como puedo decir exactamente, dañaría un poco de su credibilidad y su legado, por lo cual no sé quién sabio realmente había creado esta aberración. Por lo tanto, hay demasiadas cosas que todavía no se lo toma a veces muy en serio cuando se trata de proyectos. Y realmente no digo que esto podría ser que tenga que ver con jodas y todo esto. Fue lo que más se cementó completamente. Sus orígenes pueden ser muy complicados, pero realmente esto podemos afirmar que fue el padre del shonen moderno que más se discutía a diferentes partes del mundo. Podemos decir exactamente que la historia de Akira es dando mucho que hablar hasta el momento. Pero además nos sobraría completamente todos los argumentos de todo lo que había dado mucho que hablar. Si bien su fallecimiento, o como dijimos hace instantes, no se dio pública sino hasta el 8 de marzo, pero sus aclaraciones son igualmente con un punto de vista diferente, pero la más acertada hasta el momento es por una especie de hematoma vasual o algo así. Para aquellos que no sepan lo que se dice contradictoriamente, una especie de hematoma subrural, creo que se llama así, se debe más por la acumulación de los vasos sanguíneos en la corteza cerebral. En pocas palabras, una especie de hemorragia interna dentro de su cerebro. Y esto relativamente fue lo que conllevó así, que puedo decir que ese tipo de hematoma podría provocar obviamente la muerte no solo a los más pequeños, también a personas adultas o poco más jóvenes. Y realmente es algo difícil de comprender dentro de la ciencia médica. Pese a quien pese, fue el principal motivo de todo esto. Incluso al leer completamente el testamento de última voluntad antes de su fallecimiento, fue lo que más relativamente que expresó completamente todo el trabajo que había cargado, completamente toda su responsabilidad ante los ojos del mundo, y muchos esperamos qué va a pasar luego. Y por supuesto hubo alguno que otro motivo que puedo decir exactamente que el fundador de Toriyama será privado y que ningún medio de comunicación o algún fan no podrá visitarlo en su casa porque hay demasiado resguardo y por supuesto no queremos invadir completamente la privacidad. Pero enterarle porque sobre todo en Japón y alguna que otra parte del mundo para visitarlo, pero su familia es demasiado muy estricta después de todo. Pero realmente, simplemente como dijimos en más de una ocasión, este tema se está abordando demasiado. Incluso editoriales como Shueisha había reconocido completamente su partida de uno de los grandes. Así como también motivos no sobran relativamente este legado que marcó completamente un antes y un después. Pero puedo decir exactamente con tanta exactitud, su legado seguirá presente en nuestros corazones y en nuestras memorias. Por lo tanto, aquí es donde influyó completamente la creación de diferentes personajes. Influencias completamente que alrededor del mundo estuvo dentro de sus propios motivos. Puedo decir exactamente que simplemente estuvo guardando en nuestros corazones. Pero por lo tanto no tengo nada que desear realmente todo en este mundo. Pero todos sabemos que esta franquicia todavía nunca acaba, o algunos de los casos va a terminar bastante único dentro de su especie. Parece que todos los fandoms van a declarar completamente en paz, es decir, van a declarar completamente un estado de luto, por lo tanto los siguientes meses, a lo cual vamos a tener que decir que esto va a tener repercusión con el pasar de los días, pero puedo decir que sí es cierto. Con los días vamos a tener que lidiar con esta situación y por mi parte, en mi opinión personal, su trabajo me llama la atención a más de uno y quiero dar obviamente un pésame pese a lo que estamos viendo por estos días. Realmente no quedo nada sorprendido por este motivo, por esta situación. Pero el padre del shonen moderno fue lo que más se caracterizó completamente a diferentes inspiradores de diferentes partes del mundo.
No cabe duda que esto, no digo que esto podía faltarme respeto a más de una ocasión, sino este es el verdadero motivo que está desatando en todo el mundo. Y hasta ahora ha dado la vuelta de lo que más se resalta de todo lo que está acontecido el día de hoy. Y esto puede influir completamente todo tipo de medios, sin importar el miedo al éxito. Incluso había diferentes motivos que Dragon Ball fue parte de la infancia, fue parte de su generación, pero lo más importante de todo fue el día que el mundo quedó completamente en shock. Así que no tengo nada de palabras para decir realmente. Así que con este lado informativo que vamos a decir exactamente, y pido con total redención y de todo corazón. Así que esto me quedo completamente nada sorprendido que este tema puede ser que esto me lleve con el alma y el corazón. Me duele realmente al perder un ser querido que nosotros como seres humanos, como parte de cualquier tipo de fandom, perdemos algo muy importante. Un ser querido que más apasionó de todos los modos, de todas maneras. Solo me queda decir exactamente por una sola cosa para esta ocasión. Muchas gracias, maestro. Gracias igualmente por que mi infancia. Sin usted relativamente el mundo quedaría bastante gris. Y resulta que las cosas que estamos viendo o presenciando fue lo que más llamó la atención a más de una ocasión. Pero también razones nos sobrarían, sobre todo ante lo que estamos viendo en esta jornada de 8 de marzo. Y quiero dar también igualmente expresando a todas las mujeres que obviamente que ya no están presentes debido a que la violencia continúa. Sí, y no digo de broma, literalmente la violencia continúa. Incluso ha perdido la vida más de una ocasión, ha perdido sus hijos por causa de auténticos y verdaderos psicópatas, de mentes que les gustan los verdaderos intereses detrás de algo. Y puedo decir que hay demasiada impunidad que podemos describir completamente, yo diría que aberrante y por supuesto descaradamente impugne. ¡Qué asco! Por lo tanto, estos acontecimientos fuera del personaje como crítico transgresor dentro de corresponsal dentro de las noticias Malévolo Pony, esto me quedo completamente en dudas con respecto a lo que muchos señalan que estamos haciendo el valor un poco más serio y totalmente éticamente profesional lo posible, pese obviamente en contra de nuestra moral. Pues haremos lo posible para llamar la atención a más de uno, pero vamos a decir exactamente, como muchos sabemos, esto no digo que va a terminar mal o va a terminar bien, sino también como obviamente un punto de inquiebre, podemos decir exactamente, de donde nuestras carreras se influyen más ante esta situación que estamos presenciando. Así que relativamente esto es lo que más llama la atención a más de uno. Pero hemos perdido a un grande que estamos viendo en esta jornada de hoy. Ha cambiado la vida a millones alrededor del mundo. Sin su influencia, el tipo ya no sería, como muchos sabemos, ya no sea lo mismo. Por lo tanto, es lo más sorprendente que estamos viendo en esta jornada. Un poco muy peculiar, y diferentes mangakas alrededor del mundo también ha perdido un ser querido muy influenciado dentro de la cultura popular. Hoy en día sigue siendo el más querido por todos y por supuesto nada que pensar, y aparentemente el mundo de doblaje tampoco no se queda absolutamente atrás, y podemos decir que sí existe demasiada repercusión durante todo este tiempo. Siempre seremos parte de esta franquicia y obviamente no quiero nada completamente más detallado, pero lo más sorprendente es lo que más me duele. Así que de todas maneras quisiera hacer recuperación de todo esto, pero pese a exactamente de todos que estamos lamentando, así que lo dejaremos para una u otra ocasión. Así que como parte de aquí de Noticia EP y fuera de nuestras fronteras, expresamos nuestras creencias. Y para cerrar con el programa, así que este es uno de los lados informativos más serios que estamos tocando el día de hoy, fuera de nuestro personaje.
y no quiero nada de comentarios al respecto, aunque sea por algo más X. Pero realmente lo que estamos viendo, esto cambiará la vida a millones alrededor del mundo. Así que, sin más que decir, que descanse en paz, mi estimado Toriyama. Y que Dios goce bien en su alma.